Les traemos saludos en este hermoso día de sábado aquí en Toronto. Es realmente un privilegio y una alegría poder compartir con ustedes durante estas horas sabáticas. A todos los que nos ven en línea les damos una cálida bienvenida. Así como nos reunimos aquí en Toronto y hablamos sobre la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Por eso es un privilegio venir y compartir sobre estos temas. El primer concepto que tuve de libertad religiosa fue cuando era niño. Tenía unos 9 años. Y mi padre solía dirigir clínicas para dejar de fumar. Él era pastor y hacíamos estas clínicas de 5 días para dejar de fumar. Recuerdo ir y ayudarlo. Teníamos un pequeño maniquí, lo llamábamos Sam el fumador, y le poníamos una botella de vidrio en la espalda. Poníamos un poco de papel tisú adentro y fumábamos algunos cigarrillos. Mostramos ese papel tisú negro y marrón. ¿Quieres que tus pulmones estén así? Esto hacíamos. Veo que algunos de ustedes estaban sonriendo. Ustedes también han hecho lo mismo. Bueno, después de un tiempo llegué a descubrir eso. Al final de la primera noche de una clínica de 5 días para dejar de fumar, mi padre recogía todo el tabaco de todos y lo llevaba a casa en una caja grande. Y eso desaparecía en su oficina y unas semanas después todo se desechaba en el basurero. Así que me colaba en la oficina de mi padre cuando tenía unos 9 o 10 años porque había visto el tabaco suelto y todo lo demás y quería olerlo. Bueno, una vez entré en la oficina de mi padre y estaba tratando de encontrar esa caja de cosas. Y me encontré con un sobre marrón y abrí el sobre. Realmente no debería haber estado haciendo eso y no estoy recomendando a los niños que revuelvan en las oficinas de sus padres. Y allí había un trabajo que mi padre escribió cuando estaba en Andrews y se llamaba Libertad Religiosa y A.T. Jones. A los 9 años me senté y logré leer ese trabajo. Ahora yo, ya sabes, era un niño de 9 años, no entendía mucho, pero había algo en ese trabajo que llamó mi atención. Pensé para mí mismo, hay algo en esto, A.T. Jones, ese tipo. Así que a los 9 años le dije a mi papá, ¿quién es este tipo, A.T. Jones? Y me dio una breve explicación, adecuada para un niño de 9 años, antes de que tuviéramos una conversación más incómoda sobre por qué estaba hurgando en la oficina de mi padre. Y aprendí la lección después de eso, no lo volví a hacer. No me senté durante una semana, por así decirlo, así que quizás debería haber argumentado que era mi libertad religiosa buscar la verdad. ¿Quién sabe? Pero de todos modos, desde una edad temprana me di cuenta de que la libertad religiosa es importante. Y viviendo en Europa durante la Guerra Fría en los años 70, 80 y 90, éramos muy conscientes del telón de acero y de la división en Europa, entre la OTAN en el oeste y el Pacto de Varsovia en el este. Y de vez en cuando escuchábamos historias de cristianos perseguidos y de la iglesia perseguida. Y a veces llegaban refugiados a nuestras iglesias en Inglaterra que habían escapado de la persecución en diferentes partes del mundo. Siempre me sentí bendecido al escuchar sus historias, porque lo que descubrí, y esto lo entendí más tarde en la vida, en mi propia experiencia, es que cuando atraviesas la persecución no es una experiencia muy agradable. No es algo que busques, no es algo que esperes, y puede que no te alegre haber pasado por la persecución. Pero en mi propia experiencia he descubierto esto, lo he aprendido de personas que han pasado por persecución, que puedes mirar hacia atrás a la persecución, no con alegría por haberlo pasado, sino con un sentido de gratitud a Dios, porque Él te ayudó a superarlo. No solo, puede que no me alegre de que haya sucedido, pero estoy agradecido de que haya pasado. Estoy agradecido por cómo Dios me sostuvo durante ese tiempo. Estoy agradecido por cómo Dios me formó, por cómo me moldeó en ese proceso. Estoy agradecido por el hecho de que Dios quema la espuma y el ruido sin sentido de este mundo y me hizo darme cuenta de lo que realmente es importante, porque el dolor reorganiza nuestras prioridades y nos enseña qué es verdaderamente importante en la vida y qué no lo es en absoluto. Así que es un privilegio para mí venir y compartir con ustedes hoy. Y estoy hablando, llamo a esto Libertad de Conciencia 101, y esta mañana voy a compartir algunos principios básicos sobre la libertad de conciencia. ¿De dónde la derivamos en las Escrituras y cómo? Porque esto es una bendición para la sociedad en la que vivimos. Como compartimos anoche, la libertad y la libertad de conciencia son conceptos increíbles que usamos en la evangelización, porque nadie dice, no quiero libertad. Así que cuando hablamos de libertad y del alma,
Libertad y libertad de conciencia, esto es un tema importante del que hablar. En una sociedad que vive cada vez más bajo la cultura de la cancelación y la coerción de la conciencia. Así que este es nuestro recorrido esta mañana. Vamos a estar analizando el orden de la creación. Luego vamos a ver el señorío de Jesucristo. Después vamos a ver brevemente qué es la conciencia en las Escrituras. Luego veremos la separación entre Iglesia y Estado. Después tocaremos brevemente el tema de Marcos, Martín Lutero y libertad de conciencia. Anoche hablamos sobre Martín Lutero y supongo que eso estará disponible en línea en semanas. Luego, la definición de libertad religiosa de la Conferencia General. Después abordaremos la libertad de conciencia y la sociedad en general antes de las conclusiones. Ese es el recorrido que haremos aquí esta mañana y solo quiero asegurarme de saber a qué hora debo terminar. Creo que es a las 12:30. ¿Es correcto? Aproximadamente 45 minutos. Muy bien, de acuerdo. Entonces, saben, hubo un famoso general británico, un almirante llamado Nelson, que estuvo en la batalla del Nilo. Esto fue cuando Napoleón invadió Egipto y los británicos enviaron su armada y Nelson estaba en la flota que atacó a la marina francesa frente a la costa de Alejandría. El almirante británico le envió a Nelson una señal que decía: retírate de la batalla, vamos a retirarnos. Y Nelson, él se puso el telescopio en su ojo ciego y dijo: no veo tal señal, y continuó la lucha y ganó la batalla. Así que cuando la gente te dice 5 minutos, tienes que preguntarte: ¿soy yo Nelson aquí arriba o no? ¿Lo vi con mi buen ojo o con mi ojo malo? Pero sé que he confesado, he visto esa señal, así que necesito ceñirme a estos límites de tiempo aquí. Así que vamos a comenzar con el orden de la creación, pero al hacerlo les invito a inclinar sus cabezas conmigo e invitamos la presencia del precioso Espíritu Santo de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones del día de reposo. Te agradecemos que vivamos 7 días, pero solo trabajemos 6 días para nuestro pan de cada día. Te agradezco que el sábado sea una señal de tu gracia y tu provisión para nosotros. Es un recordatorio de nuestra creación como seres morales, creados y racionales, y es una celebración de la liberación que nos has dado en Jesucristo, de la esclavitud al pecado y a Satanás. Y ahora, Señor, mientras hablamos esta mañana sobre la libertad de conciencia, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros. Señor, que no sea solo yo quien hable, sino que tu Espíritu hable a través de mí y por mí. Pido, Señor, que tu Espíritu susurre en cada uno de nuestros oídos. Este es el camino, andad por él, para las decisiones que cada uno de nosotros tomamos diariamente a lo largo de la vida. Así que, Padre, te pido que seas glorificado en el sermón de esta mañana y pido que nuestras vidas sean un himno de alabanza a aquel que nos ama, que nos redimió y que vendrá nuevamente por nosotros. En su santo nombre oramos. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el orden de la creación y algunos de ustedes están familiarizados con las Escrituras. Hay una imagen allí del capítulo 12 de Apocalipsis. Tienes al dragón que representa a Satanás, que viene tras la iglesia, la mujer pura que está embarazada de un niño que por supuesto era Jesucristo. Pero voy a comenzar con Génesis capítulo 2 y los versículos 15 al 17. Y esto es lo que el orden de la creación nos enseña sobre la libertad de conciencia. Dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y el Señor Dios le ordenó al hombre: puedes comer libremente de todo árbol del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Y estas son las instrucciones que Dios le dio a Adán en el jardín del Edén. Antes de la creación de Eva, Dios ya le había dado esta instrucción a Adán, y ese es un punto importante a destacar. Eva aparece más adelante en el capítulo 2 de Génesis, pero aún no está presente aquí en Génesis 2, versículos 15 al 17. Este versículo nos dice que somos seres creados dentro de un universo moral y que somos moralmente responsables ante nuestro Creador. Dios nos hace responsables por las decisiones que tomamos y somos seres morales, y las decisiones que tomamos tienen consecuencias eternas. Ya sea que vivamos por la eternidad o que seamos destruidos por la eternidad. Y este pasaje nos dice que somos moralmente responsables ante nuestro Creador antes que ante otras personas.
El texto continúa diciendo, o Jesús dijo en Mateo 22, versículo 37, le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Y Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Dios creó a Adán y le reveló su voluntad perfecta antes de que Eva fuera creada. Eso significa que nuestra primera relación, nuestra primera prioridad, el primer objetivo de nuestra vida es ser fieles y obedientes a nuestro Creador. Antes de que llegue un cónyuge, antes de que lleguen los hijos, antes de pensar en nuestra familia extendida, nuestra responsabilidad principal es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y antes de que Eva fuera creada, Adán no podía amar a su prójimo como a sí mismo, solo podía amar a Dios. Y su amor por Dios se expresaba en la obediencia a los mandamientos de Dios. Cuando nos casamos hoy en día, a menudo en diferentes culturas, navegamos esto de manera diferente. Pero en algunas culturas, si me caso contigo, también me caso con tu familia extendida. ¿Es así? Y en algunas culturas, si me caso contigo, solo me caso contigo y tu familia simplemente está por ahí en algún lugar, y diferentes sociedades tienen diferentes maneras de manejar las relaciones con la familia extendida. Tengo amigos africanos en Berrien Springs. Una vez que se casan, son responsables de mantener a docenas y docenas y docenas de primos, tías segundas, terceras, que aparecen de la nada. Una vez que saben que están en Estados Unidos, tienen que enviar dinero de regreso todo el tiempo. Y yo les pregunto, ¿por qué hacen esto? Y ellos dicen, es mi responsabilidad, son mi familia. Y desde una perspectiva occidental, estoy asombrado. Y desde una perspectiva africana, él no se asombra de que yo no envíe dinero cada mes a mis padres que viven en Inglaterra. Así que tenemos estos diferentes entendimientos culturales sobre nuestras responsabilidades hacia nuestras familias, pero este pasaje aquí en Génesis 2, del 15 al 17, nos enseña que es tanto nuestro derecho como nuestra responsabilidad vivir en armonía con la voluntad revelada de Dios, ya sea que se revele a través de las Escrituras o a través de las convicciones del Espíritu Santo en nuestra conciencia. La libertad de conciencia es un principio que rige nuestra relación con nuestro Padre Celestial antes de que tratemos con nuestro prójimo. Y porque Dios es amor ágape, el carácter de Dios es amor, una vez que tenemos una relación correcta con nuestro Padre Celestial, eso automáticamente se desbordará en una relación correcta con nuestro prójimo. Así que si quiero una sociedad moral, en lugar de regular cómo nos comportamos unos con otros, es más importante apelar a las personas para que tengan una relación correcta con su Padre Celestial, porque eso luego se traduce en una relación correcta con el prójimo. Y así, en Hechos 5, versículo 29, el apóstol Pedro, en un versículo muy famoso, dice esto: Pedro y los otros apóstoles le respondieron y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que el primer principio en las Escrituras es que somos seres creados, habitamos un universo moral, Dios nos ha revelado su voluntad, eso es lo que se conoce como moralidad, y somos moralmente responsables de cómo tratamos a los demás y de cómo respondemos y adoramos a nuestro Creador Celestial. Y si corregimos nuestra relación con nuestro Padre Celestial, entonces eso se reflejará en las relaciones con quienes nos rodean. Eso significa que la relación número uno en tu vida, la primera relación, no es con tu cónyuge, no es con tus padres, ni con tus hijos, ni con tu empleador, y ciertamente no es con tu gobierno. La relación principal en tu vida es entre tú y tu Padre Celestial. Mantener, invertir, profundizar y dar significado a esa relación es el mayor privilegio y alegría que tenemos como ciudadanos de este mundo. La semana pasada estuve en una conferencia en Huntsville, Alabama, que se llamaba The Blue Star 2.0. Creo que esas charlas saldrán en internet la próxima semana o así, y había algunos astrónomos hablando allí. Y estaban mostrando las maravillas del universo y esas imágenes del Hubble y del telescopio James Webb, mostrando lo hermoso que es el universo. Y tenían una imagen en particular y mostraba el universo en cierta vía láctea.
Desde cierto ángulo parece un sombrero de luz blanca brillante. Hay diamantes esparcidos por el espacio con un destello de luz en una esquina y hay una pequeña mota en eso. Ese es el planeta Tierra. Y miras la gloria de la Vía Láctea. Y luego piensas en cuando Satanás le dijo a Jesús en la tentación: si te postras ante mí, te daré todos los reinos de este mundo y toda su gloria. Desde una perspectiva terrenal parece mucho, muchísimo, pero desde una perspectiva celestial, no quiero solo el planeta Tierra, es ese pequeño punto colgando en el espacio. Mira las glorias de la Vía Láctea a nuestro alrededor. Y así se nos invita en este primer principio de libertad religiosa a recordar que nuestra relación principal y nuestra responsabilidad principal es con nuestro Padre Celestial. Todo lo demás es secundario a eso. El siguiente principio que tenemos es el señorío de Jesucristo. Porque ser cristiano significa que tú no solo que amas a Jesús, no solo significa que hablas de Jesús, significa que Él es el Señor de tu vida. Queremos que Jesús sea nuestro Salvador, pero Él también quiere ser nuestro Señor. Y en la gran comisión del Evangelio en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Jesús ordenó a los discípulos enseñar a todos los hombres a observar todas las cosas que Él nos ha mandado. Así que nuestras vidas deben ser un reflejo de las enseñanzas de Jesucristo. Si la gente ve cómo vivimos, debería poder ver las enseñanzas de Jesús sin necesidad de escuchar un sermón al respecto. Entonces, si nos preguntamos, ¿nuestras vidas reflejan las enseñanzas de Jesús? ¿Saben las personas que eres cristiano por la manera en que vives? ¿Tienen los cristianos un sermón sobre las enseñanzas de Jesús? ¿Ven ellos el sermón del monte en la forma en que vives, no solo en lo que dices? Y cuando entregamos nuestras vidas a Jesucristo, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en Hechos 2, versículo 36, leemos esto. Este es Pedro hablando en Pentecostés. Él dice: por tanto, sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Mesías a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Así que Jesús es tanto el Mesías, Mashiach, nuestro Cristo, como también es Señor. Y lo que esto significa es que ¿qué significa esto? Esto significa que debemos ser obedientes a las enseñanzas y los mandamientos de Jesús. Como Jesús dijo en la gran comisión que ves en la pantalla, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora Jesús envió al Espíritu Santo en Pentecostés a los discípulos y prometió que si cualquier discípulo pedía a Dios el Espíritu Santo, Dios le daría el Espíritu Santo a esa persona. Eso lo encontramos en Lucas 11, del 9 al 13. Dios nos da el Espíritu Santo para señalarnos a Jesús, recordarnos las enseñanzas de Jesús, convencernos de nuestros pecados y de nuestra necesidad de un Salvador, que es Jesús, y para traer la conversión a través de la experiencia del nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo también trae convicciones específicas al individuo que no se mencionan en las Escrituras. Y ahora, este es un punto realmente importante para la libertad de conciencia, porque durante la pandemia la gente está preguntando, los cristianos y aquellos que tenían una objeción religiosa a los mandatos decían, no hay nada en la Biblia sobre esto. Por lo tanto, esto no puede ser el Espíritu Santo trayendo convicción a tu conciencia. Pero aquí hay un ejemplo de las Escrituras del capítulo 16 de Hechos. En el segundo viaje misionero de Pablo dice, cuando llegaron frente a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Pero qué? ¿El Espíritu de Jesús no se los permitió? Ahora, este texto nos dice que el Espíritu Santo puede convencerte sobre un asunto en particular sobre el cual las Escrituras parecen guardar silencio. Y se nos dijo durante la pandemia que no hay nada en la Biblia en contra de los mandatos de salud pública, y se nos dijo que no hay nada en la Biblia ni en el espíritu de profecía en contra de las vacunas. Pero este versículo nos dice que el Espíritu Santo puede convencerte sobre un asunto que no está explícitamente abordado en ninguna otra forma de revelación. Hechos 16 y versículo 7. Así que si hemos de ser fieles a las Escrituras, al testimonio de las Escrituras, debemos permitir que las personas sean convencidas sobre asuntos que no están cubiertos ni en las Escrituras ni en el espíritu de profecía. Pero aún así tienen la convicción del Espíritu Santo en sus corazones.
Y déjenme decirles esto, cuando las personas fueron convencidas de no hacer ciertas cosas durante la pandemia, lo hicieron. Esa convicción tuvo un costo personal enorme. No fue una convicción fácil, no fue una convicción conveniente, no fue una convicción cómoda, no fue una convicción que te haga ganar el favor del gobierno, de los medios que empleas o incluso de nuestra propia iglesia. Así que cuando el Espíritu Santo trae convicción sobre alguien, debemos respetar esa convicción. No es nuestro trabajo cuestionar ni anular las convicciones del Espíritu Santo, incluso en este caso, cuando se trata de un asunto sobre el que la Escritura no dice nada. Así que el argumento de que solo puedes tener una convicción, que solo se te permite una objeción religiosa si está respaldada por la Escritura, no es cierto, porque la Escritura nos da al menos un ejemplo aquí de los apóstoles que están convencidos de hacer cosas sobre las que la Escritura literalmente no dice nada. Ese es un punto importante para nosotros hoy. Es fundamental que desarrollemos una conciencia sensible a las convicciones del Espíritu Santo para que podamos reconocer y seguir la voluntad de Dios en nuestras propias vidas. Hacemos esto mediante un estudio diario de la palabra de Dios y a través de una vida devocional significativa. Podemos nutrir nuestras conciencias, lo que nos lleva a la pregunta de qué es la conciencia en la Escritura. Bueno, la conciencia en la Escritura, la Biblia no dice mucho sobre tu conciencia en la Escritura. Pero si tuvieras que resumir qué es la conciencia en la Escritura, tu conciencia es una facultad interna dada por Dios, por medio de la cual el Espíritu Santo te da conciencia de la moralidad de tus decisiones, tus acciones y tus pensamientos. Y Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16, es un gran ejemplo, un gran pasaje que explica cómo funciona la conciencia en la práctica. Y en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo está hablando sobre cómo el pueblo judío, que tenía la ley y a los profetas, ha recibido una revelación completa de parte de Dios, pero no ha hecho mucho con ella. Y luego en Romanos capítulo 2, al final de ese capítulo, él habla sobre cómo juzga Dios a aquellos que no tienen conocimiento de la ley de Dios. ¿Cómo juzga Dios a aquellos que nunca escucharon la voz de los profetas? ¿Cómo juzga Dios a aquellos que no tienen acceso a las Escrituras? Y el apóstol Pablo dice esto, él dijo, cuando los gentiles que no poseen la ley hacen instintivamente lo que la ley exige, estos, aunque no tienen la ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran que lo que la ley exige está escrito en sus corazones, a lo cual también da testimonio su conciencia, y sus pensamientos encontrados los acusarán o tal vez los excusarán. En el día en que, según mi evangelio, Dios, por medio de Jesucristo, juzgará los pensamientos secretos de todos. Así que este pasaje aquí habla sobre tu conciencia y Pablo está hablando aquí acerca de aquellos que están fuera de la comunidad de fe, que no leen la Biblia, que nunca han leído las Escrituras. Pero Dios conoce los pensamientos internos del hombre. Y este versículo está diciendo que, déjame darte un ejemplo, un niño llamado Muhammad, que tiene 10 años, que muere hoy en un accidente de tráfico en Arabia Saudita, ¿cómo va a juzgar Dios al pequeño Muhammad por la eternidad? Bueno, este versículo nos dice que Dios conoce la luz que tenía Muhammad. Y Dios sabe cómo el Espíritu Santo luchó con el pequeño Muhammad para que fuera amable con su hermana y no golpeara a su hermanita. Y Dios sabe cómo reaccionó el pequeño Muhammad ante las convicciones del Espíritu Santo en su corazón. Quizás el pequeño Muhammad no lo entendía de esa manera, tal vez no decía que eso eran las convicciones del Espíritu Santo. A Dios no le preocupa eso. Dios no quiere que nadie perezca, mucho menos el pequeño Muhammad aquí en Arabia Saudita. Así que Dios juzgará los pensamientos más íntimos de cada persona que no tiene acceso a las Escrituras y al Evangelio, y Dios conoce las luchas por las que todos pasamos. ¿Esto está bien o está mal? Dios conoce las convicciones que pusiste en esa persona, y Dios sabe cómo respondieron a esas convicciones. Y vosotros diréis, pero el pequeño Muhammad no conocía a Jesucristo. Y la respuesta a eso es, Jesús es el fundamento para todos los que son salvos. Jesús es el fundamento de su salvación. Cuando entramos al edificio esta mañana, ¿cuántas personas pensaron conscientemente, espero que este edificio tenga una base estructuralmente sólida? ¿Alguien pensó eso? No. Vimos un edificio hermoso y simplemente asumimos
o asumimos implícitamente, ni siquiera pensamos en ello, simplemente asumimos que alguien hizo bien los cimientos. Y entramos en este edificio y disfrutamos de las bendiciones de estar en este edificio, sin ver realmente el fundamento, pero por un acto de fe les digo hoy que hay un fundamento bajo nuestros pies ahora mismo. Y la muerte de Jesús es el fundamento que hace posible la salvación para personas de todo el mundo. Y puede que la gente no lo sepa, puede que no lo sepan explícitamente, pero este versículo nos dice que Dios juzga a aquellos que nunca recibieron el Evangelio, que nunca tuvieron un conocimiento activo de Dios a través de los pensamientos conflictivos de sus mentes. Que los pensamientos de sus mentes los excusarán en el día del juicio o los acusarán en el día del juicio. Y así Dios conoce nuestros pensamientos, incluso cuando no estamos dentro del cuerpo de Cristo. Y Dios, que no quiere que nadie perezca, está haciendo todo lo posible para que la mayor cantidad de personas posible pueda ser llevada a su reino eterno. Cuando Jesús venga de nuevo, así que también aprendemos en la conciencia, en las Escrituras, que a través de nuestra conciencia el Espíritu Santo da testimonio de lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. Romanos 9, versículo 1 dice esto: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma por medio del Espíritu Santo. Y así, a través de nuestra conciencia, el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios, tanto a nosotros como individuos, como también a una comunidad de fe más amplia, tal vez en tu iglesia en casa, grupo de oración, grupo de estudio bíblico o la iglesia en casa que hayas establecido. Leemos en las Escrituras que el Espíritu Santo lucha con los hombres y mujeres en Génesis 6:3. El Espíritu Santo nos enseña en Lucas 12:12. El Espíritu Santo nos convence de pecado en Juan 16:8. El Espíritu Santo dirige los asuntos del cuerpo de Cristo en Hechos 13:2. El Espíritu Santo en Romanos 8:27 intercede ante nuestro Padre Celestial a favor de los santos. En 1 Pedro 2:21 el Espíritu Santo inspira a los profetas. Y en 1 Pedro 1:2 el Espíritu Santo santifica al creyente. Así que el papel del Espíritu Santo es realmente importante en la vida de los cristianos. Alguien una vez me preguntó, si el Espíritu Santo realmente falleciera mañana, ¿cuándo te darías cuenta? ¿Cuándo lo notarías en la vida de tu iglesia? A veces estamos tan enfocados en los programas, el calendario, el presupuesto y las políticas que casi logramos manejarnos sin reconocer nuestra dependencia del Espíritu Santo. Así que si no logras nada más de este fin de semana, quiero animarte a que pidas, busques y llames a la puerta para que el Espíritu Santo sea derramado sobre ti cada día de tu vida. He aprendido por mi propia experiencia en los últimos 4 años y he pasado por momentos difíciles y también por buenos momentos en la vida. Esta no es mi primera vez en una conferencia general. He tenido debates con ellos en el pasado. No fueron a nivel global, pero esto es lo que he aprendido. Que cuando entras en una batalla, incluso si la batalla es justa y correcta, puedes ser destruido por la propia batalla. Que cuando luchas por lo que es correcto, otras personas son bendecidas, pero tú terminas siendo una persona rota, torcida y amargada, porque eso es lo que la lucha te hace. Así que he aprendido a lo largo de los años que si quieres mantener un carácter semejante al de Cristo, tienes que pedir cada mañana el bautismo del Espíritu Santo. Tienes que ser intencional al decir, Señor, estoy en una lucha con mi casero, estoy en una lucha con mi congregación local, estoy en una lucha con mi cónyuge, estoy pasando por una lucha con mis hijos adolescentes. Señor, por favor, dame hoy un derramamiento de tu Espíritu Santo. Haz que me mantenga semejante a Cristo en esta lucha, que no me vuelva amargado, sino que me vuelva mejor. Y cuando le pides a Dios el Espíritu Santo prometido, Jesús nos prometió en el Evangelio de Lucas que si pedimos, recibiremos. Y si llamamos, la puerta se abrirá. Las puertas de nuestro corazón se abrirán y Dios derramará su Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora la conciencia también puede ser cauterizada.
1 Timoteo 4, 1 a 2 dice lo siguiente: ahora el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renunciarán a la fe prestando atención a espíritus engañosos y enseñanzas de demonios, por la hipocresía de mentirosos cuyas conciencias están cauterizadas con hierro candente. Así que todos tienen conciencia, pero algunas personas rechazan continuamente los impulsos y convicciones del Espíritu Santo. Y así, después de un tiempo, su conciencia queda cauterizada. Ya no pueden diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Ya no pueden diferenciar lo que es moralmente correcto. Así que instintivamente siguen sus deseos caídos y sus pasiones caídas. Por lo tanto, puedes tener una conciencia cauterizada. Y una conciencia cauterizada ocurre cuando prestamos atención a las enseñanzas de espíritus caídos o a las enseñanzas de demonios. Y por las hipocresías de los mentirosos. Así que sabemos como adventistas que hay algo llamado el gran conflicto. ¿Cómo se dice eso aquí en Canadá? ¿Polémica o controversia? Controversia. Está bien, gracias. No tendremos un debate sobre eso esta mañana, pero el gran conflicto, sabemos que hay un gran conflicto entre Cristo y Satanás, pero lo que quiero compartir esta mañana es que ese gran conflicto se vive en mi vida y en tu vida. Y las decisiones que tomamos a diario muestran nuestra lealtad al reino de nuestro Dios o nuestra sumisión al reino de Satanás. Y al ceder a las tentaciones y las mentiras de Satanás en nuestras vidas, así desarrollamos una conciencia cauterizada. Y una conciencia cauterizada conduce, en última instancia, al pecado imperdonable, donde ya no podemos oír ni somos sensibles a los impulsos del Espíritu Santo sobre nuestra conciencia. Cuando tienes una conciencia cauterizada, tu conciencia se convierte en una guía moral poco confiable. Así que Romanos 14:23 dice esto: porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Este fue un versículo que utilicé para muchas personas durante la pandemia que tenían una objeción religiosa a las vacunas. No es solo que Dios me convenció de no hacerlo, sino que esta es otra prueba. Realmente tienes que creer que es la voluntad de Dios para ti hacer algo. Y si no crees que es la voluntad de Dios que hagas algo, pero lo haces, eso en sí mismo también es un pecado. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Por lo tanto, ir en contra de la voluntad de Dios, tal como es revelada por el poder convincente del Espíritu Santo en nuestra conciencia, es pecado. Así que nuestra conciencia debe ser informada y nutrida por el estudio diario de la palabra de Dios, que también es verdad y que, al igual que el Espíritu Santo, nos conduce a la palabra encarnada de Dios mismo, Jesucristo. En Juan 16, versículo 8, pueden ver el versículo en la pantalla, hablando acerca del Espíritu Santo. Este es Jesús hablando en el aposento alto. Jesús enseñó esto. Él dice: y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que, si queremos proteger y preservar nuestra conciencia, Jesús nos pide que invitemos al Espíritu Santo a convencernos diariamente de pecado. Jesús nos pide que le pidamos al Espíritu Santo que diariamente nos guíe a la justicia de Cristo. Y Jesús nos pide cada día que le pidamos al Espíritu Santo que nos recuerde cómo somos librados del juicio eterno solo a través de nuestra unión diaria con Jesucristo. Así que acerquémonos entonces a la separación de la Iglesia y el Estado en las Escrituras. Y ya hemos hablado de esto. El hermano Circle ha mencionado esto. Sí, anoche el hermano Jay Cameron habló sobre esto. Y este es el texto de prueba más famoso, se podría decir, que tenemos en las Escrituras para la separación de la Iglesia y el Estado. Y esta es la historia. Voy a leerla en voz alta. Pueden seguirme. Muchos de nosotros ya conocemos bien esta historia. Está tomada de Mateo 22, versículos 15 al 22, y dice: entonces los fariseos se reunieron y tramaron cómo atraparle en lo que dijera. Así que le enviaron a sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, y que no muestras deferencia a nadie, porque no te dejas influenciar por las apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuestos al CRA o no? Pero Jesús, dándose cuenta de su malicia, dijo: ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Muéstrenme la moneda con la que se paga el impuesto. Y le trajeron un denario. Entonces les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos respondieron: del emperador. Entonces les dijo: den pues al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios.
Al oír esto se quedaron asombrados y lo dejaron, y se fueron. Así que Jesús enseña 4 principios básicos en este pasaje sobre la separación entre la Iglesia y el Estado. Uno es este: Jesús reconoció las legítimas demandas y la autoridad del Estado civil sobre el individuo. Debemos dar al César lo que es del César. Lo siento por eso, amigos. No tienen libertad de objeción de conciencia respecto al impuesto sobre la renta. Puede que tengan una reacción de naturaleza caída ante el impuesto sobre la renta, pero no tienen una objeción de conciencia respecto al impuesto sobre la renta. Así que Jesús reconoce que el gobierno, como leemos en Romanos 13, es instituido por la autoridad de Dios. Para el bien de la sociedad, ese gobierno sí tiene una demanda legítima sobre los ciudadanos de la nación. Pero Jesús también afirmó en este pasaje, en su enseñanza, que Dios también tiene una demanda legítima sobre el individuo. Así que vivimos como ciudadanos de Canadá y tenemos obligaciones legales con el gobierno de Canadá, pero también tenemos obligaciones con Dios. Ambas cosas se explican en este pasaje aquí. Luego Jesús también afirma aquí que cuando hay un conflicto debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero también hubo otra lección que nos dio en este pasaje. Él dijo: tráiganme una moneda, y le trajeron una moneda, y en la cabeza de la moneda había una estatua del César. Así como hoy tienen monedas aquí en Canadá que tienen la cabeza de la reina en ellas. Sí, tenemos lo mismo en Inglaterra. Creo que tenemos a George Washington en nuestros centavos en Estados Unidos. ¿Es correcto, Jonathan? En las monedas de 25 centavos, sí. No recuerdo la última vez que vi una moneda, pero en fin. Jesús sostuvo una moneda como las que tenemos hoy, con la imagen de la reina Isabel, o la imagen de Julio César, Tiberio en ese tiempo, el rey. Y Jesús dijo: ¿de quién es esta imagen? Del emperador. Muy bien, entonces den al emperador lo que es del emperador. Eso lo entendemos. La moneda lleva la imagen de César, así que la moneda le pertenece a César. Pero en Génesis 1, versículo 27, todos fuimos creados a imagen de Dios. Cada persona aquí hoy lleva la imagen de Dios. Por lo tanto, así como la moneda pertenece a César, nosotros pertenecemos a Dios. Y eso significa que nuestra responsabilidad principal, nuestra obediencia principal, nuestra sumisión principal, nuestro amor principal, no es para César ni para los poderes de este mundo, sino para nuestro Padre Celestial. Pertenecemos a Dios, somos su propiedad. Fuimos redimidos a un precio. Fuimos redimidos con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Por lo tanto, debemos honrar a Dios en todos los aspectos de cómo vivimos nuestras vidas, incluyendo cómo tratamos nuestros cuerpos. Ese principio salió a relucir en los últimos 4 o 5 años. Así que nunca olvides esto. Puede que vivamos en una sociedad secular, pero llevas la imagen de Dios. Eres portador de su imagen. Y una de las razones por las que somos cristianos es para que Dios restaure en la humanidad perdida su imagen perfecta, que ha sido desfigurada por el pecado. Lo que eso significa es que si Dios está restaurando en nosotros su imagen, significa que esperamos crecer como cristianos. Esperamos que nuestro carácter sea purificado. Esperamos que nuestro carácter sea ennoblecido. No nos levantamos por la mañana diciendo: esta noche voy a ser la misma persona que se levantó por la mañana. ¿Buscamos crecer como discípulos de Jesucristo? ¿Buscamos que cada día su imagen se refleje de manera más perfecta en nuestro carácter? ¿Sabes cuándo la plata está completamente pura? ¿Sabes cómo lo sabes? Puedes ver tu reflejo perfectamente en la plata. Así que cuando refinan la plata y la someten al proceso de purificación, saben que la plata está pura y pulida. Cuando puedes ver el rostro del Creador reflejado en la plata, y somos purificados como el oro y la plata para reflejar la imagen de nuestro Padre Celestial. Así que si decimos que llevo la imagen de mi Padre, significa: Señor, ayúdame a no ser el mismo hombre en la noche que el hombre que se levantó esta mañana. Busco crecer espiritualmente, busco obtener la victoria sobre esos pecados que me asedian, busco vencer las obras de la carne que me detienen. Y busco una manifestación del fruto del Espíritu Santo cada vez más plena en mi vida, día tras día.
Así que cuando hablamos de la libertad de conciencia, no es solo eso. No quiero hacer esto que el gobierno exige o no quiero hacer esto que mi empleador está exigiendo. La libertad de conciencia es una invitación a ser cada vez más semejante a Cristo porque llevo la imagen de mi Creador. Él quiere recrearla de manera más perfecta en mi vida y en mi carácter cada día. Y mi Creador quiere que el mundo vea su imagen en quién soy y en cómo vivo mi vida. Es una invitación al crecimiento espiritual, a la madurez espiritual. Como dijo una vez Newton, el comerciante de esclavos, y él solía transportar esclavos a través del Atlántico, dijo: no soy el hombre que quiero ser, pero por la gracia de Dios, tampoco soy el hombre que solía ser. Y él hablaba de lo que Dios hizo en su vida para convertirlo de un comerciante de esclavos en medio de una tormenta en el Atlántico a convertirse en un campeón para Dios. Cuando entregó su vida a Dios en ese barco en el océano. Así que pasemos entonces a lo que Martín Lutero tenía que decir sobre la libertad de conciencia. Anoche tocamos brevemente este tema y estamos muy familiarizados con lo que Martín Lutero dijo en la Dieta de Worms, pero antes de eso, en realidad fue bastante prolífico en sus escritos. Escribió un libro llamado Una apelación a la nobleza alemana en 1520, el año antes de que se presentara en la Dieta de Worms. Y en la apelación a la nobleza alemana, Lutero apelaba a los nobles alemanes para que se mantuvieran fieles a los principios de la Reforma que él había estado enseñando. La apelación a la nobleza alemana, una vez prediqué un sermón titulado Una apelación a la nobleza adventista. Por eso lo llamé así, porque estaba apelando a nuestros líderes para que se mantuvieran fieles a los principios del protestantismo. Y ese día fue el 15 de enero de 2022. Estas fechas, de alguna manera, están grabadas en mi memoria. Había mucha gente en ese evento en mi iglesia local, la Iglesia Adventista del Séptimo Día Village en Berrien Springs, Michigan. Esa noche fui a casa y me contagié de Omicron, ¿saben? Esa variante del COVID. Ahora, afortunadamente tenía un suministro de desparasitante para caballos en casa. Y tomé mi suministro de desparasitante para caballos, también conocido como ivermectina, y al día siguiente ya estaba de pie, activo y sano de nuevo. Y mi esposa me dijo la noche del sábado: Corín, más te vale no morirte después de predicar un sermón como ese. Pero Lutero escribió su apelación a la nobleza alemana en 1520 y allí habló sobre cómo el sistema papal no escuchaba ningún llamado a la razón ni a las escrituras para reformarse. ¿Y qué dijo él? Allí dijo que los romanistas habían levantado 3 barreras contra toda reforma. Cuando el poder temporal los atacaba, negaban su autoridad y afirmaban que el poder espiritual era superior a él. Cuando alguien los reprendía usando las escrituras, respondían que nadie excepto el Papa debía poder interpretar las escrituras. Vimos eso anoche con la doctrina de la interpretación autoritativa. Luego continúa diciendo que cuando han sido amenazados con un concilio, la respuesta ha sido que nadie excepto el sumo pontífice tiene la autoridad para convocar un concilio. Así que antes de que Lutero se presentara en la Dieta de Worms, ya estaba diciendo que el sistema papal es inmune a cualquier llamado a la reforma. Cuando discutes con ellos usando las escrituras, dicen que solo el Papa puede gobernar y determinar la autoridad de la interpretación de las escrituras. Él dijo que cuando las autoridades civiles reclaman autoridad sobre el papado responde que lo espiritual gobierna en el ámbito de la vida en lugar de lo civil. Y cuando alguien intenta convocar un concilio de la Iglesia para reformarla, dicen que solo el Papa puede convocar una sesión. Eso fue un desafortunado desliz de la lengua. Realmente fue desafortunado. Así que clavó sus tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. Se presentó en la Dieta de Worms en 1521 y vimos estas palabras anoche, palabras famosas. A menos que esté convencido por las Escrituras con una razón clara, no acepto la autoridad de los papas y los concilios porque se han contradicho entre sí. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero contar nada porque ir contra la conciencia no es correcto ni seguro. Así que ayúdame Dios, o algunas versiones dicen, aquí estoy, así que ayúdame Dios. Amén.
Para Martín Lutero, si lees los escritos de Lutero, nuestra conciencia es esa facultad dada por Dios por la cual Dios nos habla y nos revela su perfecta voluntad para cada una de nuestras vidas. Y la contribución revolucionaria de Lutero a la libertad de consejo fue liberar la relación del hombre con Dios de la necesidad de intercesión por parte de una jerarquía sacerdotal humana. Basándose en la palabra de Dios, Lutero argumentó que ningún sacerdote humano tiene autoridad para intervenir o interponerse entre un hombre y Dios. Él argumentó que cualquier individuo, guiado por su propia conciencia, puede comunicarse con Dios en oración y en el estudio de la Biblia, y que puede tanto buscar como recibir el perdón completo de sus pecados y la promesa de la salvación, sin necesidad de un sacerdote, un pastor, un obispo o un presidente de conferencia para escuchar la confesión, declarar la absolución, determinar la penitencia o pervertir la cena del Señor en la misa. Así que para Martín Lutero y luego para Roger Williams, la conciencia se convierte en el punto de encuentro más íntimo entre Dios y el hombre. Ahí es donde Dios te habla. Podemos tener nuestras Biblias aquí, pero cuando lees tu Biblia entra en tu mente, pero la convicción llega a tu conciencia. La conciencia es el terreno de encuentro entre el hombre y Dios. Por lo tanto, debe ser sagrada. Y los cristianos deben ser guiados por la comunicación con Dios a través de su conciencia y su comprensión del Evangelio. Y así, Lutero defiende la libertad de conciencia por encima de la Iglesia, el derecho canónico y la supremacía papal. Y Lutero practicó lo que predicaba. Después de la dieta de Worms, se podría decir que fue tomado prisionero y fue al castillo de Wartburg en Alemania, donde tradujo la Biblia al alemán. Y su traducción de la Biblia al alemán ha influido profundamente en el idioma alemán desde entonces. Y es igual que la versión King James ha tenido un impacto profundo. En el mundo de habla inglesa, el Nuevo Testamento de Lutero ha influido profundamente en la sociedad alemana. Sabes, hubo ocasiones en las que añadió palabras. En Romanos 1:17, el justo vivirá por la fe, Lutero añadió sola, pero quería asegurar que entendieras el mensaje. Así que el Nuevo Testamento alemán dice, el justo vivirá por la fe sola. Ahora esa palabra sola no aparece en el griego, pero ciertamente está en el Nuevo Testamento de Lutero. Así que añadió unas cuantas como pequeñas cosas. Voy a asegurarme de que todos entiendan el mensaje aquí. Pero para Martín Lutero, y luego pasando a Roger Williams, la conciencia es el lugar de encuentro entre tú y Dios. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tu suegra, tu empleador, tu gobierno, las redes sociales, ninguno puede pisotear ese lugar sagrado de encuentro. Es entre tú y el Señor. Y es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad como seguidores de Jesús cultivar esa conciencia. Porque cuanto más caminas con Jesús y más lees sus enseñanzas y las pones en práctica, más sensible te vuelves a las convicciones del Espíritu Santo. Así que he estado casado casi 26 años. Este diciembre es nuestro 26 aniversario de bodas. ¿Conoces la historia de mi aniversario de bodas número 20 y la casa del jabalí? No. Así fue en agosto de 2019 y mi esposa fue muy amable y sabe que no tengo buena memoria en general. Ella me dijo, ¿qué te gustaría hacer para nuestro aniversario número 20 de bodas? Y le dije, bueno, ¿a qué te refieres con qué me gustaría hacer? Sé que en mi 20º aniversario de bodas lo que tú quieres hacer. Queremos ir a Olive Garden o algo así. Pero ella dijo, no, quiero saber qué es lo que tú quieres hacer. Y le dije, ¿de verdad quieres saber lo que quiero hacer? Para los hombres en Estados Unidos, el 15 de abril, el día de impuestos, es la fecha más importante del año. Los aniversarios de bodas van y vienen, pero los años fiscales tienen consecuencias reales si los olvidamos. Entonces mi esposa me dijo, bueno, me gustaría saber qué te gustaría hacer. Y yo dije, wow, esta no es pregunta capciosa. Ella dice que no. Dije, ¿quieres saber qué me gustaría hacer? Ella dijo que sí. Dije, ¿quieres que sea honesto? Ella dijo, estaría bien. Yo dije, está bien. Dije, ¿quieres que sea vulnerable sobre lo que pasa en mi corazón? Ella dijo, sí, por favor. Dije, ¿quieres que sea auténtico respecto a esto? Bueno, sí, sí. ¿Te gustaría que esté presente en esta conversación? Sí, 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 claro. Estas son todas las palabras de moda de la consejería matrimonial que ya sabes, la gente aprende. Así que tomé mi vida en mis manos. Respiré hondo y dije,
bueno, esperaba que pudiéramos ir a Texas a una cacería de jabalíes de 3 días. Ahora, el libro del Apocalipsis dice que hubo silencio en el cielo por el espacio de media hora. Hubo silencio en el cielo por el espacio de media hora. Ese fue el cumplimiento de esa profecía. Y mi esposa, ella es muy tranquila, tiene muy poca oscilación emocional. Ella de alguna manera me aguanta y de alguna manera me cuida y me moldea de buenas maneras. Así que pude ver que no había dado en el clavo. Había algo en sus ojos que me decía que esa no era una buena sugerencia. Así que le dije, bueno, ¿estás molesta por esto? Ella dice, un poco. Ella dijo, ¿estás decepcionado? Bueno, sí. Le dije, bueno, ¿esperabas una cacería de jabalíes de 5 días? Y ella dijo, no. Así que dijo, voy a retroceder el reloj 30 segundos, te voy a hacer la pregunta de nuevo y tú me vas a dar la respuesta correcta. Hay una respuesta correcta. Así que no es lo que quiero hacer, pero hay una respuesta correcta. Así que retrocedemos el reloj y ella dice, ¿qué te gustaría hacer para nuestro aniversario de bodas? Y le dije, bueno, esperaba que pudiéramos ir a Texas para un mini safari. Ella dice, no, no vamos a ir a cazar jabalíes a Texas. Te lo voy a preguntar de nuevo. Así que me lo preguntó de nuevo y dijo, esperaba que pudiéramos hacer un viaje de ecoturismo al sur de Texas. Ella dice, no, no vamos a ir a cazar jabalíes a Texas. Ella dice, esta es tu última oportunidad. Así que me lo preguntó de nuevo y yo dije, esperaba que pudiéramos ir a Olive Garden. Esa era la respuesta correcta. Y la lección moral que aprendimos de este relato es que no es popular decir la verdad en los eventos del tiempo del fin. No es popular hablar de la verdad en el tiempo del fin. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Muy bien. No estoy seguro de cómo llegamos a eso. De todos modos, el punto es este. Tu conciencia es sagrada, pero necesitas nutrirla, y si no la nutres activamente, se marchitará simplemente con las tentaciones de la vida. Así que nutre tu conciencia y luego estate dispuesto a vivir y hablar la verdad de la que el Espíritu Santo te ha convencido. Y cuanto más dispuesto estés a hacer eso, más sensible se vuelve tu conciencia y más clara se vuelve la voz de Dios en tu vida. Así que, volviendo al hecho de estar casado desde hace 25, 26 años, si alguien me hace una pregunta como ¿a ti y a tu esposa les gustaría hacer X, Y o Z? Ya sé de antemano cuál es la respuesta. Porque después de 25 años de vivir juntos, sé lo que ella piensa y ella sabe lo que yo pienso. Y si alguien dice, ¿les gustaría venir con nosotros a cierto lugar? Si le preguntan a mi esposa, ella dirá sí o no, porque sabe lo que piensa, lo que yo pienso y el resultado de una discusión sobre el tema. Así, después de un tiempo, ya no necesitas discutir, porque ya sabes lo que la otra persona dirá. Algunos de ustedes asienten, ¿verdad? Sí, algunos con una sonrisa en el rostro y otros con lágrimas en los ojos, puedo verlo, pero ya saben lo que la otra persona va a pensar. El punto es que a medida que caminas con el Señor a lo largo de tu vida, la voz del Espíritu Santo se vuelve cada vez más fuerte en tus convicciones. Y cuando el Espíritu Santo nos convence, es nuestro privilegio vivir y caminar en la luz que Dios nos da. Así que ahora llegamos a la definición de libertad religiosa de la Conferencia General. Esto proviene del Manual de Políticas de Trabajo de la Conferencia General. En realidad es una declaración muy buena. Esto se encuentra en el apartado relacionado con asuntos públicos y libertad religiosa. Allí dice que la libertad religiosa incluye el derecho humano fundamental de tener, adoptar o cambiar la propia religión o creencia religiosa según la conciencia y de manifestar y practicar la propia religión individualmente o en comunión con otros creyentes en oración, devociones, testimonio y enseñanza, incluyendo la observancia de un día semanal de descanso y adoración, en armonía con los preceptos de la propia religión, sujeto al respeto de los derechos equivalentes de los demás. Asuntos públicos y libertad religiosa, uno de los departamentos centrales originales de la Iglesia, fue establecido inicialmente para promover y mantener la libertad religiosa, con un énfasis particular en la libertad más íntima, la libertad individual de conciencia. Y puse esa última parte en rojo porque es muy importante. Nosotros como Iglesia Mundial hemos reconocido que la libertad más íntima es tu libertad de conciencia.
Por eso, como saben, en la Constitución estadounidense, en la Carta de Derechos, la primera enmienda de la Carta de Derechos, la primera frase de la primera enmienda de la Carta de Derechos dice que el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de la misma. Es decir, los Estados Unidos. Los redactores de la Constitución reconocieron que la base de todas las demás libertades civiles es el derecho a pensar por uno mismo sin ser condenado. La idea de pensar no solo lo pensable, sino a veces lo impensable. Así es como se produce el progreso en la sociedad. Pero durante la pandemia, muchos de ustedes ya lo saben, nuestra conferencia general emitió lo que ahora llamamos la Declaración de Reafirmación el 21 de octubre, que en realidad suspendió la libertad religiosa para los miembros en todo el mundo. Y este es el párrafo central. Y todo el resto del párrafo es como, ya saben, básicamente es palabrería. Pero hubo un párrafo que fue utilizado por empleadores de todo el mundo para negar la libertad de conciencia a los adventistas en todo el mundo. Y dice lo siguiente: la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en consulta con ministerios de salud y departamentos de asuntos públicos y libertad religiosa, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día está convencida de que los programas de vacunación en general son importantes para la seguridad y la salud de nuestros miembros y la comunidad. Ese es precisamente el argumento del bien común. Por lo tanto, las reclamaciones de libertad religiosa no se utilizan de manera apropiada al objetar los mandatos gubernamentales o los programas de los empleadores diseñados para proteger la salud y la seguridad de sus comunidades. Como veremos más tarde esta tarde, y tengo algunos sermones sobre esto próximamente en Maine en un par de semanas, la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dice que todos tienen ciertos derechos. Pero los párrafos 29.2 y 29.3 de la Declaración de Derechos Humanos dicen que tus derechos humanos están sujetos al bienestar general de la sociedad, lo que significa que en realidad no tienes ningún derecho humano. Se te permite hacer lo que el gobierno considera aceptable hoy, pero si te sales de lo que el gobierno dice en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, párrafos 29.2 y 29.3, en realidad no tienes ningún derecho inalienable, solo tienes permisos temporales del gobierno. Ese es el efecto neto de la ONU, la Declaración de Derechos Humanos, y este es el documento que la Conferencia General aprueba en algunas de sus declaraciones. Hemos aceptado esta idea y así es como esto afecta a nuestra declaración aquí durante la pandemia. La Conferencia General esencialmente dice, no tienes ninguna libertad individual de conciencia en este asunto, porque los gobiernos del mundo han determinado lo contrario. Que el bien común prevalece sobre la libertad individual de conciencia. Con esta declaración, nuestros líderes hicieron una declaración oficial a cada miembro en todo el mundo de que tus convicciones profundamente arraigadas y consideradas en oración no constituyen una base válida para una exención religiosa. Básicamente estaban diciendo que tenían el derecho de pasar por encima de las convicciones del Espíritu Santo en sus conciencias aquí en Canadá. Esa es una pretensión de autoridad que no tiene ningún fundamento en las Escrituras. En 1 Corintios 2, 2 Corintios 1, versículo 24, el apóstol Pablo dice esto: no quiero dar a entender que dominamos sobre su fe, más bien somos colaboradores de ustedes para su gozo, porque ustedes permanecen firmes en la fe. Ahora, este pasaje nos enseña que los líderes de la Iglesia no tienen la responsabilidad de dictar convicciones personales, sino que es el privilegio y la responsabilidad de los líderes apoyar y animar a cada creyente en su propio caminar individual con el Señor. El verdadero liderazgo protege la conciencia como el lugar de encuentro entre cada miembro y su Creador, en lugar de tratar de imponer su voluntad sobre la conciencia. En Juan 10:27, Jesús dice esto: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Así que el papel de los líderes no es decirle a la gente, síganos. El papel de los líderes es fomentar en los miembros su capacidad de oír, reconocer y seguir al buen pastor, no de seguir a los líderes mismos. Debemos seguir al buen pastor, no a nuestros líderes humanos. Y para hacer esto, debemos cultivar conciencias sensibles para poder reconocer la voz del Espíritu Santo. ¿Reconoces la voz del Espíritu Santo? ¿A qué voz escuchas?
¿Escuchas a los medios de comunicación tradicionales? ¿Escuchas a locutores sensacionalistas de derecha o izquierda en la radio, programas de deportes y cosas así? ¿Sigues a CNN o Fox o lo que tengan aquí en Canadá o sus equivalentes? ¿Sigues a Jordan Peterson o sigues a Karl Marx? ¿Sigues a Elon Musk en Twitter y dices, ¿qué tiene él para decir? ¿Eso va a decidir lo que pienso hoy? ¿O eliges activamente escuchar al buen pastor todos los días? Seamos honestos con nosotros mismos. ¿A la voz de quién estás escuchando? Cuando conduces de regreso a casa después del trabajo, pones las escrituras en el teléfono o en la radio, o escuchas el canal local de deportes. Cuando tu mente está vacía y estás sentado en el tráfico, ya sabes, cuando estás en el tráfico, tu mente como que se va a otro lado. Pregúntate, ¿a dónde va mi mente cuando está en modo inactivo? Sé honesto contigo mismo. Probablemente no sea un buen lugar. Toma eso como un indicador de la necesidad de santificación. Necesitamos elevar nuestros pensamientos y pensar continuamente en temas celestiales. Y así, cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, significa que la responsabilidad de los líderes, de los pastores, muchos de nosotros aquí somos maestros de escuela sabática, somos ancianos, diáconos, diaconisas. Nuestra responsabilidad principal en el cuerpo de Cristo es enseñar a quienes nos rodean a reconocer y a entender, y a tener el valor de seguir la voluntad del buen pastor. Pero si no lo estamos haciendo en nuestras propias vidas, ¿cómo podemos modelarlo para las personas que nos rodean? Así que la libertad de conciencia no se trata solo de decir, no quiero la vacuna, y de repente me convierto en un ferviente defensor de la libertad religiosa. No, la libertad religiosa significa que elijo vivir para caminar con, escuchar y sostener a mi Señor y Salvador cada día. Entonces, ¿cuál es la pregunta central después del COVID? Para la Iglesia Adventista, ¿la libertad individual de conciencia es absoluta o debe someterse al bien común, tal como lo definen nuestros gobiernos sin Dios? Si el bien común prevalece sobre la libertad individual de conciencia, entonces quien defina el bien común tiene el control absoluto sobre tu conciencia y ocupa el lugar de Dios. Eso es esencialmente el espíritu del anticristo. Por eso dije que durante la pandemia nos alineamos con el anticristo. En lo que hicimos con nuestros miembros, pasemos entonces a la libertad de conciencia y a la sociedad en general. Esta es la última de nuestras secciones aquí esta mañana y estas son discusiones importantes porque la gente puede ver a los Zoom seguidores de Cristo como alborotadores. ¿Por qué tienes que escuchar a tu conciencia? ¿Por qué no escuchas lo que dice el doctor Fauci dice o qué dicen las autoridades de salud pública? ¿Por qué no puedes simplemente alinearte con los demás? Bueno, hay ciertas razones por las que la libertad de conciencia es esencial para una sociedad próspera, ya sea que esa sociedad sea secular o cristiana, protestante o católica. Ya escuchamos esta mañana del hermano Circle que cuando Pensilvania ofreció libertad religiosa, la gente acudió en masa a Pensilvania y Pensilvania prosperó como estado porque ofrecía libertad religiosa. Entonces, ¿por qué es tan importante la libertad de conciencia para Canadá hoy y para Estados Unidos hoy? ¿Por qué es tan importante para las llamadas sociedades seculares? Hay varias razones. La primera es esta. La libertad de conciencia tiene una relación directa con nuestros derechos naturales inherentes. Miren, como cristianos no solo defendemos la tolerancia, defendemos la libertad de conciencia. Y esto es esencial para el ejercicio de nuestros derechos naturales inherentes. Cada uno de nosotros se plantea en algún momento de su vida las grandes preguntas de la existencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y cómo sé a dónde voy? Estas son las grandes preguntas de la vida. Estas son las preguntas de la vida que le dan sentido y propósito a la vida hoy. No se trata de qué trabajo tengo, cuánto dinero hay en el banco, si tengo el estómago lleno o si tengo una casa bonita. Las preguntas importantes de la vida son las preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Cómo encajo en el cosmos? ¿Tengo la eternidad por delante o no? La conciencia reconoce los derechos de cada individuo a buscar aquellas preguntas trascendentes que otorgan un significado temporal a nuestras vidas hoy. Este derecho es inalienable, nos lo ha dado nuestro Creador, y no es un derecho temporal o pasajero otorgado por nuestros gobiernos.
Por lo tanto, al respetar la libertad de conciencia y nuestros derechos naturales, inherentes e inalienables, los gobiernos reconocen que nuestras conciencias responden a una autoridad superior a la ley terrenal, y así los gobiernos serán sabios al fomentar decisiones individuales en armonía con una buena conciencia. Una población guiada por el Espíritu Santo será una comunidad muy pacífica, una comunidad respetuosa de la ley. Y así, si los gobiernos defienden la libertad de conciencia para todos los ciudadanos, esto conducirá al florecimiento social. Cuando hablamos de la libertad de conciencia y las libertades civiles, la libertad de conciencia es la base de todas nuestras libertades civiles dentro de las sociedades occidentales. Sin la libertad de conciencia, la libertad de pensar por nosotros mismos en todos los aspectos de la vida y la fe estaría en riesgo. Por eso, en los Estados Unidos, la primera enmienda de la Carta de Derechos consagra la libertad religiosa como la base de todas las demás libertades civiles dentro de nuestra Constitución. Esta mañana escuchamos acerca de Alexis de Tocqueville. No tengo la cita en la pantalla, pero esto es lo que él escribió. Estoy citando. Él dijo, en América es la religión que conduce a la iluminación y a la observancia de las leyes divinas, la que lleva a los hombres a la libertad. La libertad ve en la religión la compañera de sus luchas y sus triunfos, la cuna de su infancia, la fuente divina de sus derechos. Considera la religión como la salvaguarda de las costumbres o las costumbres sociales y las costumbres como la garantía de las leyes y la prenda de su duración. Así que la libertad de conciencia es la base de todas las demás libertades civiles que tenemos en nuestra sociedad, porque la libertad de conciencia consagra el derecho de todos a pensar por sí mismos. Hace unos años hubo un proyecto de ley aquí en el Parlamento de Canadá, era el C6, pronombres obligatorios, y Jordan Peterson saltó a la fama mundial por eso, porque si controlas lo que digo, estás controlando lo que pienso. Porque uno habla de lo que tiene en la cabeza, eso sale en el discurso. Así que si el gobierno quiere controlar lo que dices, significa que el gobierno está controlando el espacio entre las dos orejas, aquí arriba. Eso es algo que no se ve en ninguna sociedad del mundo que respete algún tipo de derechos civiles o libertad de conciencia. El siguiente beneficio de la libertad de conciencia es que conduce a una población que se autogobierna. Y esta era una idea central en la Revolución Americana, que la Constitución de Estados Unidos está diseñada para un pueblo moral y no puede funcionar con un pueblo inmoral. La virtud derivada de la religión es indispensable para una familia, un pueblo que se autogobierna y para un gobierno limitado. Si tienes un pueblo que se autogobierna, significa que las familias se regularán a sí mismas. Las familias regularán sus relaciones con sus vecinos. Las comunidades regularán sus relaciones con otras comunidades. Y esto significa que no necesitas enormes programas gubernamentales de intervención para solucionar los males sociales. La libertad de conciencia conduce a congregaciones activas, conduce a familias religiosas y otras asociaciones privadas que ejercen una autoridad moral en la vida de sus creyentes y sus miembros. Y eso es esencial si queremos mantener un gobierno limitado y fortalecer el autogobierno. ¿Sabes cuál es el lugar más violento de Estados Unidos hoy en día? Son las prisiones de máxima seguridad. Verás, cuanto más regula el gobierno tu comportamiento, menos humano eres y más te conviertes en un animal. Cuanto más se restringe nuestra oportunidad de tomar decisiones morales, menos seres morales somos. Por lo tanto, si el gobierno quiere fomentar la toma de decisiones morales en su población, necesita ampliar los límites de la libertad de conciencia. Pero cuanto más te controla y regula el gobierno, cuanto más toma decisiones por ti, menos capacidad tienes para pensar y decidir por ti mismo. Por eso la libertad de conciencia es esencial para una población que se autogobierna. La virtud y la religión son esenciales para preservar las condiciones morales necesarias para la libertad política y personal. Esto nos lleva a la libertad de conciencia y al florecimiento personal. La libertad de conciencia es esencial para el florecimiento personal y familiar. La búsqueda de la verdad, el significado y el propósito, encontrar nuestro lugar en el cosmos y en el flujo del tiempo, añade sentido y propósito a la vida hoy. Eso es un componente fundamental de lo que significa ser humano.
Por eso se requiere la libertad de conciencia para que podamos buscar la comprensión. Propósito y significado dentro de una sociedad que respeta la observancia y la práctica religiosa. Y la libertad de conciencia también beneficia a la sociedad porque da lugar a comunidades basadas en la fe. Son las organizaciones benéficas cristianas y las iglesias de Norteamérica las que realizan un trabajo invaluable en el ámbito social y alivian las necesidades de los pobres en nuestras sociedades. Cuando existen comunidades de fe, ellas mismas se autoorganizan y autorregulan dentro de un marco moral compartido. Eso beneficia no solo a los miembros de esa comunidad de fe, sino también a la sociedad en general. Así que la libertad religiosa y de conciencia significa que la fe es una identidad personal y una responsabilidad social. Las personas de fe suelen ser las más generosas al donar a la caridad, predominan en la provisión voluntaria de servicios sociales, vivienda, atención médica, ayuda de emergencia, asistencia a refugiados, ministerios a adictos, alcohol, pornografía, juego, etc., y brindan apoyo personal para el bienestar social. Y así, la libertad de conciencia conduce a una sociedad donde somos libres de expresar las enseñanzas de Jesús al cuidar de los pobres en nuestra sociedad. Y luego, finalmente, la libertad de conciencia y el florecimiento social. Cuando los individuos, las familias y los pequeños grupos prosperan bajo las condiciones de libertad religiosa, la sociedad en general naturalmente prosperará. La búsqueda de la verdad no es solo existencial, es también temporal. Guía cómo tratamos a los miembros de nuestra familia, vecinos, a quienes no están de acuerdo, a quienes no tienen fe y a quienes están fuera de nuestra comunidad de fe. Los gobiernos que respetan la libertad de conciencia tienden a respetar nuestras otras libertades civiles. La libertad de conciencia en todo el mundo tiene una fuerte correlación con la libertad política, la libertad económica, la libertad de expresión y otros resultados sociales más amplios, como los resultados de salud en la sociedad. Diversas investigaciones han demostrado repetidamente que una fuerte libertad de conciencia dentro de las sociedades a nivel mundial conduce a menos conflictos armados, mejores resultados de salud, mayores niveles de ingresos personales y mejores resultados educativos y sociales para las mujeres dentro de esas sociedades. Como escribió Samuel Adams en 1778, la religión y las buenas costumbres son los únicos cimientos sólidos de la libertad pública y la felicidad. Entonces, ¿qué decimos hoy a modo de conclusión? Libertad de conciencia 101. Hay muchas razones por las que defendemos la libertad de conciencia. Incluso si solo utilizas un argumento igualitario o un argumento utilitarista, si tienes un vecino secular que no cree en la religión, aún puedes argumentar. ¿Por qué? La libertad de conciencia es una bendición profunda para Canadá y la ausencia de libertad de conciencia llevaría a Canadá a una nueva edad oscura. Martin Luther King dijo esto, dijo que la Iglesia debe recordar que no es ni la dueña ni la sirvienta del Estado, sino más bien la conciencia del Estado. Debe ser la guía y la crítica del Estado y nunca su herramienta. Una enseñanza sabia de Martin Luther King, el rey. Las sociedades cambian, los corazones cambian, no porque el gobierno imponga mandatos, sino porque los cristianos viven y brillan para Jesús y ganan personas para su reino. Es porque vivimos la vida cristiana auténtica y mostramos a las personas lo que significa ser transformados por la presencia del Espíritu Santo. Eso nunca puede ser forzado. Sabes, crecimos en una granja en Irlanda. Sé esto, cuando tienes ganado, los conduces desde atrás. No puedes guiar al ganado, los empujas desde atrás con una vara. Pero si tienes un rebaño de ovejas, nunca puedes guiarlas desde atrás. Solo puedes guiar a las ovejas desde el frente. Las ovejas seguirán al pastor, pero si caminas delante de tu ganado, no te seguirán. Tienes que empujarlos. Así que la Iglesia debe ser la representante de Dios en una sociedad moribunda y en un mundo moribundo. Mi última cita es esta. La Iglesia puede ser una institución visible hoy. Nosotros somos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquí en Canadá, pero la verdadera Iglesia de Dios no está compuesta por instituciones, sino por discípulos fieles. Ellos vivirán su fe en Jesucristo dentro de una comunidad local de discípulos de Jesús.
La hermana White dice esto, mi autora cristiana favorita. Ella dice, Dios tiene una iglesia. No es la gran catedral, tampoco es el establecimiento nacional, ni las diversas denominaciones. Es el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde está Cristo, incluso los pocos humildes, esa es la iglesia de Cristo. Porque solo la presencia del Altísimo y Santo, que habita la eternidad, puede constituir una iglesia. Así que quiero desafiarte hoy. Si vamos a defender la libertad de conciencia en Canadá, hay muchas cosas que podríamos hacer. Podríamos marchar en las calles, podríamos crear sitios web, podríamos crear grupos de presión y grupos de lobby, pero todo se reduce a esto. Tú, en tu habitación, privada en casa, en comunión con tu Padre Celestial, hablando con Él en oración, escuchando la voz del Espíritu Santo, alimentándote diariamente de su palabra, viviendo para Dios en la quietud de la vida. La mejor cosa que puedo hacer en mi vida para promover la libertad de conciencia en mi comunidad y en mi nación es vivir las enseñanzas de Jesús cada día. No se trata de obligar, no se trata de criticar, no se trata de coaccionar, sino de ser un defensor de las enseñanzas de Jesús. Cuando la gente me ve y ve cómo vivo con mi esposa y con nuestros hijos, mi oración es que digan, quiero vivir de la misma manera. Quiero saber en qué es diferente la vida de esta familia en comparación con el resto de las familias de mi vecindario. Si la gente ve a Jesús en nosotros, se sentirán atraídos hacia el Salvador del mundo y sus vidas serán transformadas junto con sus relaciones interpersonales. Esto no puede ser obligado ni coaccionado. Sucede cuando nacemos de nuevo y le pedimos a Jesús que sea nuestro Señor y Salvador. Mi oración es que mientras vivimos aquí en Canadá, en una nación secular que promueve ideologías sin Dios a nuestro alrededor. Ayer llegué al aeropuerto, había una bandera canadiense y una bandera del orgullo, una al lado de la otra en la aduana canadiense. En una nación que está promoviendo la impiedad, esta nación necesita una manifestación del carácter de Dios como nunca antes. Y eso ganará a las personas a través del amor de Dios y la gracia del Espíritu Santo y la presencia de nuestro Padre Celestial, así que brilla para Jesús. Camina con el Señor, camina con Jesús en tu vida personal y permite que la presencia de Jesús brille a través de ti, porque somos embajadores de Cristo para la nación de Canadá y al hacerlo la gente será una. Para el reino de Dios, amén.